Hola a todos, mi nombre es Melanie Salazar y en el día de hoy voy a explicar los principales aspectos en cuanto al desarrollo y crecimiento urbano de Cali en los años 70. Para comenzar, vamos a observar el desarrollo económico. Se van a tener en cuenta en esta primera parte tres factores. La actividad cafetera, que se compone de la producción, el transporte, la trilla, los cuales son exportados. Segundo, la actividad azucarera, que se compone del cultivo de caña, la transformación industrial, de generación de insumos para otras ramas, que también es exportado. Y por último, la producción agrícola de insumos para la agroindustria. Se tiene que tener en cuenta que la ganadería extensiva, la cual emanaba su predominio, perdura hasta muy entrado el siglo XX. Y esta es una de las características que se mantienen de la gran hacienda. Este aspecto es importante para entender el desarrollo económico de Cali y de sus ciudades aledañas. También es clave los ingenieros azucareros. Se crean muchos ingenios azucareros entre 1930, que hasta el momento eran los más fuertes, la Manuelita, la Río Paila y Providencia. Después de ellos se empiezan a generar muchísimos más ingenios, entre ellos Mayagüez, San Fernando y demás, que aceleran la modernización agraria del sector rural vallecaucano. El sector del azúcar, como bien, se duplica entre 1950 y 1970. Este proceso de expansión de la agricultura comercial y del sector azucarero se asocia a un cambio en la estructura en la tenencia de la tierra en el departamento del Valle del Cauca. Y esto ha debido a que los hacendados empiezan a requerir muchísimas más tierras o empiezan incluso a fragmentarse los grandes monopolios de tierras para crearse nuevas formas y entrar en ese mercado azucarero o en ese mercado que en este momento era el café. También se tiene en cuenta el aspecto político. En aquella época era evidente la inestabilidad política debido a las guerras de independencia que deprimen la región y que además descomponen esta figura del esclavo, que más adelante se transforma hacia trabajadores libres, artesanos y comerciantes que se introducen en el mercado laboral y que generan nuevas relaciones laborales. También se tiene en cuenta el factor de la población. Entre 1931 y 1958 la población de Cali casi se sextuplicó 5.7 veces y se presenta la aceleración industrial que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial y la primera década de la posguerra. En este lapso de 1950 y 1960 persistieron altas tasas de crecimiento inmigratorio y demográfico, y se presenta además una rápida expansión del área ocupada por sectores populares. Se empiezan a generar nuevos barrios, se empiezan a generar nuevos grupos de personas que caracterizan, digamos, la producción de la ciudad. En cuanto a los cambios demográficos, bueno, se empiezan a ver nuevos fenómenos sociodemográficos y económicos que incidieron en el crecimiento de la demanda por vivienda, ya que se dio esta masificación migración de personas, pues se era necesario nueva creación de casas para que pudieran vivir estas personas. En 1970 y 1986 se construyeron urbanizaciones para sectores medios como la Merced al norte y más recientemente el Ingenio 1 y 2 y los bosques del Limonar al sur. Es además importante cómo esta masificación de personas, el empuje de la industria que genera nuevas oportunidades laborales, también generan una crisis en el transporte. Y es aquí cuando aparece el embotellamiento. El ferrocarril del Pacífico, que es un papel fundamental en la localización industrial, ya que a su alrededor se crean nuevas zonas industriales importantes en busca del acceso al transporte, a las bodegas y a las actividades de carga y descargue. Y ello debido a que es mucho más fácil su entrada al mercado internacional debido a que comunica con Buenaventura, se comunica con ese puerto
cual le da la oportunidad de salida. Además, se crean nuevas carreteras. La carretera principal entre Cali y Buenaventura es clave y hace a Cali una ciudad atractiva para el comercio en todo el país. Se intensifican las actividades de comercialización, exportación y almacenamiento. Ahora bien, en cuanto a este desarrollo urbano que se da en la ciudad. En el periodo de 1951 y 1964, el valle absorbió cerca de 60.000 personas en su PEA rural, es decir, acepta 60.000 personas en toda la zona rural que implica de la región. Esto además repercute en una rápida expansión de la oferta de trabajo que incidió en su nivel salarial rural, es decir, se aumenta el salario rural debido a la necesidad de mano de obra de las industrias que se fueron fundando en esas décadas. Dentro de todo este proceso del desarrollo vallecaucano, Cali ha inducido un acelerado proceso de urbanización, creando simultáneamente condiciones para la generación de empleo y aprovechamiento interno de economías internas y externas, es decir, economías dentro del país y economías por fuera del país. Además, se tiene en cuenta que se crean favorables condiciones que posibilitan la conformación y expansión de otros epicentros, es decir, no solo se concentra en Cali, sino que esto se concentra también en otras ciudades. Este elemento es importante porque diferencia a las demás historias de América Latina, como Argentina. Buenos Aires se convierte en su capital y epicentro fuerte de todo el crecimiento y desarrollo. No, aquí en Colombia se expande, y no solo Cali, sino también los departamentos de Antioquia, Boyacá, Bogotá, perdón, Barranquilla, empiezan a fortalecer sus ciudades también, que producen el crecimiento. Además de ello, el tipo de industrialización en los factores definen la base originaria de esta industrialización, proceso de transformación de la caña de azúcar y en la trilla del café, la injerencia de nuevas formas de ser más eficiente en el proceso y elaboramiento de ambos bienes. El desarrollo del tipo agroindustrial basado en la explotación de un recurso rural y la tierra repercute tanto en el desarrollo urbano como en el agrario. Es decir, que la explotación tiene impactos tanto en el campo como en la ciudad. Por último, se desarrolla un proceso de modernización agrícola, la urbanización, el sistema vial y la industrialización, caracterizado por una integración productiva regional y una distribución espacial particular. En cuanto a mis impresiones personales, considero que el desarrollo de Cali se ha resaltado en todos los municipios debido a la tecnología utilizada por los ingenios, que es bastante fuerte. No obstante, creo que la utilización de estas tecnologías tiene un impacto negativo en el ambiente debido a la expulsión masiva de gases, en especial del dióxido de carbono, que implican en el empeoramiento del sistema ambiental. Además, aún somos víctimas del embotellamiento que aún se veía en los años 70. Es positivo, digamos, que la sociedad sea tan rica en la cultura y debido a esta migración de la región y los países. Y por último, considero un problema grave en cuanto a que se habla de migraciones, la migración venezolana, lo cual presenta un nuevo reto para Cali. Muchísimas gracias por el tiempo.